amigos, en esta ocasión vamos a estar compartiendo el tema de las transformaciones de las funciones trigonométricas seno y coseno. Estaremos analizando y trazando un ciclo de la función f de x es igual a 2 veces el seno de 3x más pi menos 1. Lo primero que realizaremos es la identificación de las constantes. La a sería 2, la b sería 3, la c sería pi y la d sería negativo 1. Luego tenemos que analizar la amplitud. La amplitud es el valor absoluto de la constante a. En este caso, como la a está positiva, pues no le tenemos que buscar el valor absoluto. Por lo tanto, la amplitud es 2. La fórmula que vamos a estar utilizando para el alcance es d menos la amplitud, d más la amplitud. Utilizamos esa fórmula ya que la constante d está presente en la estructura de la función. Si la constante d no hubiese estado presente en la estructura de la función, para el alcance utilizaríamos la fórmula del opuesto de la amplitud hasta la amplitud. En este caso utilizaremos la que ya mencioné previamente. Acá tenemos que el valor de d es menos 1 menos el valor de la amplitud que es 2, el valor de d que es negativo 1 más 2 que es el valor de la amplitud. Ahora simplificamos y tenemos acá negativo 1 y negativo 2, como son signos iguales, sumamos y mantenemos el signo, y negativo 1 más 2, como son signos diferentes, restamos y colocamos el signo del número con el valor absoluto mayor y obtenemos que la respuesta de nuestro alcance sería de negativo 3 hasta 1. Negativo 3 sería nuestra y mínima cuando vayamos a trazar el ciclo de la curva y 1 sería nuestra y máxima. Luego debemos analizar el comportamiento de la función. Comenzaremos analizando lo que es el comportamiento vertical. El comportamiento vertical se analiza con la amplitud y tenemos dos posibilidades. Y es que ese valor de la amplitud esté entre 0 y 1, lo que va a hacer una contracción vertical, o que ese valor de la amplitud sea mayor que 1, lo que sería un estiramiento vertical. En nuestro ejemplo, como la amplitud es 2, tendríamos que 2 es mayor que 1, por lo tanto tendríamos un estiramiento vertical de la curva. Luego estaríamos analizando lo que es el comportamiento horizontal de la función. Para analizar el comportamiento horizontal, tomamos en consideración el valor absoluto de la constante b. Y también tenemos dos posibilidades: que el valor absoluto de la constante b esté entre 0 y 1, lo que sería un estiramiento horizontal de la curva, o que el valor absoluto de la constante b sea mayor que 1, lo que sería una contracción horizontal de la curva. En nuestro ejemplo, la b es 3 y 3 es mayor que 1, por lo tanto tenemos una contracción horizontal de la curva. También tenemos que analizar lo que es el desplazamiento horizontal. En nuestro caso, nuestra función tiene un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Quiere decir que la curva se desplazará hacia la izquierda, porque el valor de la constante c es pi y pi es positivo. Cuando nuestra constante c es positiva, quiere decir que va a haber un desfase de la curva hacia la izquierda.
Si ese valor de C hubiese sido positivo, va a haber un desfase, hubiese sido negativo. Si el valor de C hubiese sido negativo, quiere decir que iba a haber un desfase hacia la derecha. ¿Ok? Repasamos nuevamente. Si el valor de C es positivo, va a haber un desfase hacia la izquierda. Y si el valor de C es negativo, va a haber un desfase de la curva hacia la derecha. Luego analizamos lo que es el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical se analiza con la constante D. En este caso, la constante D es negativo 1. Como el valor de D es negativo, entonces la curva se va a desplazar verticalmente hacia abajo una unidad. Quiere decir que el desplazamiento vertical será de una unidad hacia abajo. La curva se desplazará una unidad hacia abajo. Si el valor de D hubiese sido positivo, entonces la curva se iba a desplazar verticalmente tantas unidades hacia arriba como sea el valor de D. Luego vamos a analizar lo que es el periodo de nuestra función. Para calcular el periodo utilizamos la fórmula P es igual a 2pi sobre B. En este caso tenemos que el valor de B es 3, por lo tanto tendríamos que nuestro periodo sería 2pi tercios. 2pi tercios. Vamos a destacarlo nuevamente. 2pi tercios ya está en su mínima expresión, no se puede simplificar más. Ahora estaremos analizando lo que es el número mágico. El número mágico es el valor del periodo dividido entre 4. ¿Verdad? Y esto de número mágico es por darle un nombre a lo que es, ¿verdad?, este proceso, ya que lo que nosotros estamos haciendo es que estamos dividiendo el periodo en 4 intervalos para que todos tengan el mismo ancho, todos sean de la misma medida cuando vayamos a trazar el ciclo de nuestra curva. Por lo tanto, acá tenemos 2pi tercios, que es el periodo, dividido entre 4. Tenemos, ¿verdad?, que realizar esa división de fracciones. En este caso, nuestra fracción que está en el numerador permanece igual. La división cambia a multiplicación y el denominador se invierte. Luego multiplicamos hacia el lado. 2pi por 1, 2pi, y 3 por 4, 12. Luego debemos simplificar. 2pi y 12 ambos son números pares, por lo que ambos dividen entre 2. 2 dividido entre 2 es 1 y 1 por pi es pi, y 12 dividido entre 2 es 6, sería pi sextos. ¿Okay? Luego vamos a estar también calculando lo que es el desfase de la función. Hay varias formas para calcular el desfase. Esta yo diría es la más sencilla, que es con la formulita del opuesto de C sobre B. En este caso sería el opuesto del valor de C, que es pi, dividido entre B, que es 3. Entonces tenemos como resultado negativo pi tercios. Ese sería el valor del desfase. Como dijimos previamente, nuestra curva se va a desplazar hacia la izquierda y ese primer nodo lo vamos a tener en negativo pi tercios. Continuamos con nuestro análisis y lo próximo que debemos hacer es calcular los nodos. Los nodos son esos ángulos que se colocan en el eje de X cuando vayamos a trabajar el ciclo de nuestra curva. El primer nodo
es el desfase. Como tenemos la constante C presente en la estructura de nuestra función, el primer nodo es el desfase. En este caso, ya lo calculamos en el paso anterior, el desfase sería negativo pi tercios. Si nuestra función no hubiese tenido presente en su estructura la constante C, si no hubiese estado, entonces ese primer nodo hubiese sido en 0. Ok, para obtener el segundo nodo sería el resultado del nodo anterior más el número mágico que ya lo habíamos calculado en la diapositiva anterior. Habíamos obtenido que era pi sextos. En este caso tenemos que simplificar. Hay, ¿verdad?, varias formas de simplificar una suma de fracciones heterogéneas. Podemos utilizar el de la multiplicación cruzada y luego los denominadores. Tendríamos entonces 6 por negativo pi sería negativo 6pi y 3 por pi sería 3pi. Y luego multiplicamos los denominadores, que sería 3 por 6, 18. Luego tenemos que simplificar. En este caso tendríamos negativo 6pi más 3pi. Eso nos daría a negativo 3pi sobre 18, que simplifica. El 3 y el 18 ambos dividen entre 3. Por lo tanto, negativo 3 entre 3 sería negativo 1 y negativo 1 por pi sería negativo pi. 18 dividido entre 3 sería 6. Por lo tanto, nuestro segundo nodo sería negativo pi sextos. Ya tenemos por aquí nuestro primer nodo y tenemos nuestro segundo nodo. Recordemos que son 5 nodos porque un ciclo estaría dado por 5 nodos. Para calcular el nodo número 3 sería el resultado del nodo anterior y nuevamente le sumamos el número mágico que sería pi sextos. En este caso tendríamos negativo pi sextos más pi sextos, eso sería 0. Y este sería nuestro tercer nodo. Nuestro cuarto nodo sería el resultado del nodo anterior, que sería 0, más el número mágico que sería pi sextos, y 0 más pi sextos sería pi sextos, que ese sería nuestro cuarto nodo. Y por último, nuestro quinto nodo sería el resultado del nodo anterior más el número mágico. En este caso, tenemos fracciones homogéneas, por lo tanto pasamos nuestro denominador y sumamos los numeradores. Y luego, si simplificamos, en este caso simplifica 2 pi sextos, tanto el 2 como el 6 dividen entre 2. 2 dividido entre 2 es 1, por pi es pi, y 6 dividido entre 2 es 3. Y tenemos en nuestro último nodo sería pi tercios. Ese sería nuestro último nodo. Ya tenemos entonces calculados nuestros 5 nodos. Recordemos que esos 5 nodos se van a ubicar ahora cuando hagamos el ciclo de nuestra curva en nuestro plano cartesiano en el eje de X. Comenzamos ubicando el primer nodo, que sería negativo pi tercios. Luego nuestro segundo nodo sería negativo pi sextos. Tercer nodo sería 0. Cuarto nodo sería pi sextos. Y quinto nodo sería pi tercios. Importante, cuando tracemos esos nodos debemos trazarlos de una manera que el ancho que quede entre cada uno de ellos sea el mismo.
En el eje de f de x vamos a ubicar lo que es el alcance. Lo habíamos visto en la primera diapositiva que presentamos, que el alcance estaba entre -3 y 1. Por lo tanto, vamos a ubicar por aquí -3, vamos a ubicar por aquí -2, -1, tendríamos también por acá el 1, el 2 y el 3. Vamos a ubicarlos todos, ¿verdad? Para que sea bastante uniforme. Es bien importante también destacar lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con la constante, o sea, cuando estamos trabajando y en la estructura de nuestra función está presente la constante d, es sumamente importante que tracemos la línea media. La línea media, recordemos que tiene ecuación y igual a d. Lo voy a destacar por aquí. Línea media, su ecuación sería y igual a d. En nuestro caso sería y igual a -1. Recordemos que cuando la constante d no está presente en la estructura de nuestra función, estas curvas oscilarían alrededor del eje de x, entiéndase y igual a 0. Una vez esté presente esa constante d en la estructura de nuestra función, la curva entonces va a oscilar alrededor de esa línea media, que en este caso sería y igual a -1. Vamos a trazar otro color diferente para trazar esa línea media. Ya sabemos que como es y igual a -1, vamos a trazarla por aquí. Eso es una línea que corta el eje de f de x en -1. La tracé entrecortada, ¿verdad?, para poderla diferenciar de lo demás. Ahora vamos entonces a trabajar con el trazado, ¿verdad?, de lo que es el ciclo de nuestra curva. Debemos recordar que la función seno es 0 en el primero, en el tercero y en el quinto nodo. El hecho de tener en la estructura de nuestra función la constante d y ser -1, lo que hace es que baja la curva una unidad hacia abajo. Por lo tanto, en vez de esos puntos estar entonces en el eje de x en y igual a 0, pues ahora estarían sobre esa línea media. Quiere decir entonces que en el primer nodo, en vez de ella estar en 0, estaría aquí sobre la línea media. En el tercer nodo pasaría exactamente lo mismo y en el quinto nodo exactamente lo mismo. Recordando, ¿verdad?, que el seno es 0 en el primero, en el tercero y en el quinto nodo. Y ese valor de d, en este caso -1, lo que hace es que baja esos puntos de 0 hasta -1. Entonces, en el segundo y en el cuarto nodo tenemos que trabajar con lo que es la amplitud. Nosotros nos ubicamos en nuestra línea media como la amplitud, ya la habíamos visto anteriormente, que es el valor absoluto de la A, en este caso está positivo, la amplitud es 2, pues nos vamos a ubicar en nuestra línea media y vamos a contar 2 unidades hacia arriba. En este caso tendríamos de -1 a 0 hay una unidad y de 0 a 1 está la otra unidad. Quiere decir que en ese segundo nodo tendríamos aquí el valor en -π6 sería 1. También, ¿verdad?, quiero hacer la salvedad que en ese segundo nodo estaría hacia arriba en 1 porque ese valor de A aquí es positivo. Si ese valor de A hubiese sido negativo, pues entonces en ese segundo nodo el valor de f de x sería entonces hacia abajo. Me paraba en la línea media, contaba 2 unidades hacia abajo y entonces ahí
tendría que ubicar ese punto. Eso es, ¿verdad? En el caso de que A hubiese sido negativo. Pero como la A está positiva, pues en ese segundo nodo vamos entonces arriba. Y vuelvo y repito nuevamente, nos colocamos en la línea media. Como la amplitud es 2, vamos a contar de la línea media 2 unidades hacia arriba. Como la línea media está en menos 1, contamos de negativo 1 a 0, tenemos una unidad, y de 0 a 1 tenemos 2 unidades. Quiere decir entonces que en ese segundo nodo, que es negativo pi sextos, ubicamos nuestro punto en 1. Y en nuestro cuarto nodo, entonces ahora nos ubicamos en la línea media y vamos a contar 2 unidades hacia abajo. En este caso, de negativo 1 a negativo 2 tenemos una unidad, y de negativo 2 a 3 tendríamos entonces las 2 unidades. Quiere decir que en pi sextos el valor sería 3. De esta forma ya tenemos todos los puntos trazados, y lo que deberíamos hacer sería entonces trazar el ciclo de nuestra curva. Vamos a borrar por aquí algunos detalles para poder trazar entonces nuestra curva. En este caso vamos a estar trazándola de un color naranja. Ahora vamos a unir entonces esos puntitos lo mejor, ¿verdad?, que podamos unirlos. Recuerde que es una curva, no va a quedar picos. Y aquí la tenemos trazada, ¿verdad? Vamos a mejorarla un poquito para que quede un poquito mejor trazada. Mi pulso no es muy bueno, así que me disculpan un poquito, ¿verdad? Tenemos entonces por acá. Vamos a mejorar un poquito para que se vea lo mejor posible. Recordamos, ¿verdad? Es curva, no son picos. Ok, ahí la tenemos trazada. Ya tenemos trazado el ciclo de nuestra curva. Este método de trazar el ciclo de la curva haciendo este análisis es mucho más fácil que si tuviésemos que hacer la tabla de valores, ya que la tabla de valores pues va a ser un poquito más largo el proceso, porque tendríamos que ubicar todos los nodos en ese valor de la variable independiente y luego evaluarlos uno a uno en nuestra función. ¿Okay? Eso también lo pudo haber hecho, pero también podemos trazar el ciclo de la curva con el análisis que realicé. Espero que este video les haya ayudado a comprender este tema. Muchas bendiciones.